Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol amim venatan lanu et torato. Baruch atah Yahweh noten haTorah beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has apartado entre todos los pueblos, las naciones de la tierra, para darnos tu Torah, tu palabra de verdad. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre precioso de Yeshua, nuestro Mesías, te lo agradecemos. Amén y amén. Tomen asiento, amados, tomen asiento. Vamos a abrir en Zacarías capítulo 2. Seguimos estudiando sistemáticamente el libro de Zacarías, bendito el Rey poderoso, por todo lo que Él está ministrando y permitiendo. Vamos a ir a Zacarías 2, versículo 1 en el estudio de hoy. Amén, amados. Y tome nota de todo lo que vamos a ir analizando. Capítulo 2 de Zacarías, verso 1. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Yahweh, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Yahweh, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Yahweh. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos, y sabréis que Yahweh de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahweh. Y se unirán muchas naciones a Yahweh en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Yahweh poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Yahweh, porque Él se ha levantado de su santa morada. Palabra del Eterno. Este es el capítulo 2 de Zacarías, que nos ilustra el llamamiento a todos aquellos que estaban desterrados, es decir, cautivos. Ya estuvimos estudiando anoche en cuanto a la introducción del libro de Zacarías y todo lo que elaba en su perfecto amor, en su compasión que tuvo por sus hijos descarriados, los llama al arrepentimiento. Ahora el Eterno ordena medir a Jerusalén porque la protege. Entonces comienza a tomar medidas de la ciudad y envía al Malaj. Asimismo viene la redención de Sión y la promesa de que la presencia del Kadosh Baruj Hu estaría con su pueblo. Amén. Vamos al versículo 1 y estuvimos ministrando que los últimos versículos del capítulo 1 en el texto hebreo aparecen dentro del capítulo 2. ¿Sí? ¿Sí tomaron nota de eso? Amén. Dice, Vaesaenai vaerehine ish uvdiado hevel mida. Dice, he aquí estaba, alcé mis ojos y miré, y aquí había un ish, un varón, que tenía un hevel midá, que es decir, un cordel para medir. La tercera visión que nos toca estudiar hoy, ya estudiamos la primera visión, que es la de los jinetes o los caballos, la segunda, que es la de los cuatro cuernos, es decir, los cuernos y los carpinteros. En esta tercera visión que ve Zacarías, ve a un varón. Este varón presenta el triunfo del plan final de Yahweh. ¿Sí? Es decir, que aquí se presenta
el cumplimiento total de que Israel sería restaurado. El hombre del cordel de medir no es identificado. No se necesita saber quién es para comprender la visión. Vaomar anata olech vaomer elai lamot et Yerushalayim. Dice el verso 2 de nuestro capítulo 2, y le dije, ¿a dónde vas? Le pregunta, ¿no? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. ¿Sí? Kama rochva ve kama orja. ¿Cuánto es su largo y cuánto es su ancho? Pregunta. Medir Jerusalén es un acto simbólico que asegura que Jerusalén va a ser reedificada. Siempre que se va a hacer una construcción, los albañiles, los constructores comienzan a tomar todas las medidas, ¿sí o no? O se ponen a construir en cualquier lado. No, toman medidas, sacan planos, etcétera, etcétera, y luego comienzan la obra. Y lo primero que se hace es lo que no se ve, que es lo que va bajo tierra, ¿sí o no? ¿Sí? Los cimientos. O sea, no es que empiezan por las paredes y terminan por los cimientos, sino que primero se hace lo que va bajo tierra. Este varón comienza a medir a Jerusalén. Eso es sinónimo, simbolismo de restauración y reedificación. Es decir, Jerusalén nuevamente restaurada. Ya estudiamos el capítulo 1 anoche, el versículo 12, si no me equivoco, que dice el Kadosh Baruj Hu, ¿sí?, que traerá nuevamente, perdón, el verso 16, 1:16, Shavti le Yerushalayim, me he vuelto a Jerusalén, verajami, con misericordia, dice. Y dice que su casa será reconstruida. Ahora, el verso 3 dice, Veiné a malach hadober, y vi el ángel que hablaba conmigo, Veyotze un malach ajer yotze likrato. Parece que le salió otro al encuentro, dice, a este mismo malaj aparece otro malaj, otro ángel, podríamos traducirlo. El malaj es el encargado de llevar el mensaje de Abacadosh. Es un mensajero, también usted puede anotar, anote en su cuaderno, mensajero. Es un mensajero. Un ángel tiene un propósito de llevar el mensaje, es portador de un mensaje. Asimismo, incluso se le llamó a ciertos Kohanim en el antiguo Israel malachim a los hombres, pero no porque eran ángeles, sino por la función, el propósito que ellos cumplían. Amén, Ajim, ¿me están siguiendo? Ahora, aquí hay hay cuatro personajes, ¿sí? Otro malach, Ajer Yotze malach likrató, dice, salió al encuentro. En esta visión, el hombre del cordel de medir, el profeta y dos ángeles. O sea, ya hay cuatro. El que mide, Sejaría Naví, y dos malachim, Shtei malachim. ¿Sí? Dos malachim aparecen. Ahora, dice el verso 4, Vayomer elav rutz daver el nar, y me dijo, dice el verso 4, corre, rutz, habla este nar, habla este joven diciéndole, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Vamos a analizar estas palabras. Alas lemor perazot teshev Yerushalayim meoret badan uvema betoja. Dice, sin muros será habitada Jerusalén. Los muros significan, ¿qué significan en el antiguo Israel? Todas las ciudades estaban amuralladas. Los muros representan la protección, la seguridad. ¿Sí? Todos tenían murallas, muros. Pero aquí dice, sin muros será, ¿cómo? Habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Es decir, que ya no tendrían espacio por la gran multitud. No habría ya un cerco, un límite. Digamos que si estaban las murallas, los muros, no sé cuántas personas entrarían en la ciudad. Pero aquí nos está dando un énfasis de que el lugar sería totalmente habitado. Y es parte de la restauración. Imagínense si todo el Israel, todo el Efraín, todo el Yehuda que está regresando a la Torá,
que está quitándose todo el paganismo idolátrico de las naciones del mundo, regresen a Jerusalén. ¿Usted se imagina toda esa cantidad de gente ahí en Jerusalén? Yo creo que no se podría ni caminar, ¿no? Es que son miles y miles y miles y miles y miles. No son cientos, son miles. Yahweh Sebaot está restaurando a su pueblo, lo está regresando a casa. El verso 4 habla a un joven, dice, Daver Ednar Alaz. Este joven que aparece aquí, podemos entender dos opiniones, mis amados. Puede ser el hombre del cordel de medir, del versículo 1, porque no especifica el versículo 4, ¿sí? El hecho de que el joven esté en camino para medir la ciudad significa que va a fijar sus límites. Pero va a ser interrumpido en su trabajo y se le dirá que la nueva ciudad será de tamaño ilimitado. O sea, ya no es como antes. Es una ciudad mucho más grande, más extensa. De hecho, yo el otro día estaba viendo unos gráficos en la web que algunos hermanos compartían, lo que verdaderamente sería Israel, conforme a la Biblia y las promesas. ¿Usted se imagina la dimensión de Israel, el verdadero Israel, conforme a los límites que el Eterno dio? Nada que ver con el Israel que hoy en día usted conoce. Es más, el Israel que hoy en día usted conoce es una cosita que ni se ve prácticamente en Medio Oriente. El verdadero Israel abarca desde Egipto hasta allá arriba. Es enorme. Esa es la tierra que el Eterno dio. Se fue achicando, se fue achicando. Aquí está hablando de un lugar que es ilimitado. Y le dice al joven, o sea, llegará a ser una ciudad como una ciudad sin murallas, que no tendrá límite. Tal vez la otra opinión es que el Nahar es Zacarías. El joven es Zacarías. Una puede ser el joven, entre comillas, que mide, como también puede ser el joven Zacarías. ¿Sí? Quizá la base de esto es la idea de que el mensaje dado al joven en realidad era para Zacarías. De cualquier modo, no importa quién recibió el mensaje de esta visión. El relato de la visión va a comunicar más tarde el mensaje a quienes correspondería saberlo. La palabra traducida también puede traducirse como ese o aquel en hebreo. Por lo tanto, el adjetivo determinativo no ayuda para identificar quién es realmente el joven. Solamente encontramos que dice el pasuk, Vayomer elav rutz daver el nar, alas lemor perazot teshev Yerushalayim. Ahí aparece como aquel, a ese, y aparece después del sustantivo. Versículo 5. Vani eyel aneum Yahweh, homatesh saviv, yo seré para ella, dice Yahweh, muro de fuego en derredor, y para kavod, para gloria, estaré en medio de ella, dice Betoja. ¿Quién va a ser el muro? Yahweh Sebaot. Yahweh, ¿sí? Como dijo el Adón Yahshua, como la gallina recoge a sus polluelos, ¿sí? Yahweh así recogiendo a todo el remanente. Baruch Hashem. Versículo 5. El muro de fuego que dice Homat Esh, no se necesitan paredes materiales, ya que el Eterno mismo protege la ciudad. Mire lo que dice el Salmo 125. Teilim, capítulo 125, versículo 2. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Yahweh está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Aleluya. Así, de hecho lo cantamos. El Eterno rodea a Jerusalén, rodea a sus hijos, a su pueblo, los guarda. Baruch Hashem. Verso 6. Dice, la traducción esta dice, en el hebreo dice, hoy. Venusu me'eret Zafón, Yahweh. Dice, huid de la tierra del norte de Tzafón. Tzafón es el norte, dice Yahweh.
Ki que arvaru jot shamayim peraseti, etchem neun Yahweh. Porque por los cuatro vientos de los cielos, fíjense que no dice Rujot ve Aaretz, dice Shamayim, espíritus de los cielos, los cuatro espíritus o vientos, se podría traducir, Arva Rujot Shamayim, Perasiti etchem, ha dicho Neum Yahweh. La palabra Neum se podría traducir como lo ha afirmado, no lo ha dicho, sino lo ha afirmado Yahweh. Y la palabra afirmar es que se va a cumplir sí o sí. El verso 6. Venusu meretz, huyan de la tierra. Vamos a ir a Jeremías 51. Jeremías capítulo 51, versículo 6. Huid del medio de Babilonia y librad cada uno su vida para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Yahweh, le dará su pago. Efraín, huye de Babilonia, sal de Babilonia, sal de la gran ramera, corre por tu vida, Efraín. Versículo 45. Salid del medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Yahweh. ¿Usted cree que cuando el Eterno mande su fuego sobre la gran Babilonia, va a decir, esperen un poco, hijos, salgan, que voy a tirar mi fuego? No, no queremos seguir aquí en la idolatría. Salgan, que voy a tirar mi fuego. Por eso el profeta anunció, salgan de la mentira, salgan del engaño, huyan de esa tierra. Y esto está en un contexto espiritual también. Porque cuando viene la ira de Yahweh, quien esté va a pagar las consecuencias. El catolicismo romano y todas las idolatrías heredadas, para afuera. Limpieza total para el Israel que está volviendo a la Torah. Esta es una nueva exhortación para los Yehudim que no habían regresado a Jerusalén, aprovechando el decreto de Ciro. Cuando estudiamos los cautiverios en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4, habíamos analizado que Ciro firmó un decreto y tenían la brajá, la gran oportunidad de regresar a Jerusalén. ¿Y saben qué? Muchos Yehudim dijeron, no, me quedo en Babilonia. Así está pasando con muchos. Ya el decreto fue dado, que salgas de la mentira y regreses a casa, hijo. Pero seguir en Babilonia, no aprovechar que el decreto a través del nombre bendito de Yahshua se ha dado para tu vida, para que salgas del engaño, es triste, es lamentable. Ellos podían volver a Sión, aquel lugar sin igual, huir de esos tiempos difíciles que sobrevendrían para el reino, en el reino persa. Todavía habían muchos Yehudim exiliados en Babel, no pocos de los cuales vivían en Shalom y con riquezas. Su prosperidad los impulsaba a no enfrentarse a un futuro incierto que parecería ofrecerles el regreso a Jerusalén. Eretz Safom, la tierra del norte, así se le llama con frecuencia a Babilonia en todo el Tanaj, para que usted lo anote. Porque dice, hoy, Venusú me Eretz Safón, huyan de la tierra del norte. Y usted me va a decir, Roe, pero Babel no estaba al oriente, al Mizraj. Sí, pero en el Tanaj, siempre que se refiere a Eretz Safón, se refiere a los que vienen, los que entraron por el norte. Porque los invasores que venían de este país entraban por el norte. Y si no, vaya conmigo a Jeremías. Si tiene duda de esto, vaya conmigo a Jeremías 1. Jeremías, contemporáneo a todo esto, el verso 14 y 15 dice, ¿lo tienen? Jeremías 1, 14 y 15. Me dijo Yahweh, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra,
Porque aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Yahweh, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Ahí está, Babilonia. ¿Sí? Cuando viene y entra por el norte. Todos entraron por el norte, de hecho los asirios también. Los asirios también entraron por el norte. Amén. Ahora, dice el verso 7, Oy Zion, Himalti Yoshevet Bat Babel. Oh tú, Sión, que moras con la hija de Babel, escápate, huye. ¿Lo leyó? Verso 7. La hija Bat Babel, así dice, Bat Babel, la hija de Babel. Es la misma frase que aparece en el Salmo 137, que ya lo hemos estudiado en otras oportunidades, el versículo 8, ¿sí? Y el Salmo 137, aquel salmo de la cautividad, del cautiverio. Anótese, tengo algunas porciones más. El verso 10, ¿sí? Donde se menciona a la hija de Sión, no a la hija de Babel. Por ejemplo, Lamentaciones 4:22. Lamentaciones 4:22. Amén, Ajim. Verso 8. Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo, dice. Qué tremendo este pasuk. Tras la gloria puede ser aharet lekavot, después de la gloria significa literalmente. El hebreo dice me envió. Posiblemente la gloria sea una visión después de la cual el profeta fue enviado a cumplir su misión. Me envió. Shelachni. La palabra niña aparece como vavá. ¿Sí? Niña. Esta palabra solamente aparece ahí, se refiere, ¿sí?, al insignificante, la parte del globo ocular. Vavá, ¿sí? Del globo ocular. El ojo es sumamente sensible y de inestimable valor. Cualquier golpe que caiga sobre los Kadoshim de Yahweh, cae sobre el mismo Adón. A eso se refiere el pasuk. Repito, cualquier golpe que cae sobre los Kadoshim, dije Kadoshim, cae sobre el Adón mismo. Por eso el Eterno dice en su versículos, el versículo 8, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. ¿Sí? Vamos a ir a Isaías 63. Quiero que usted anote estos versículos. Yeshaya, capítulo 63, mis amados. Versículo 9. Cuando usted lo tenga me dice amén. Isaías 63, 9. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Este es Israel, la niña de sus ojos. ¿Sí? Vamos a ver otra referencia más. Hechos 9. Hechos 9, versículo 15, mis amados. Y Yahweh le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué tremendo. Quizá tiene que ver esta porción también, como así mismo se le dijo a Zecarías. Estudiamos recién el versículo 8. Tras la gloria, después de la gloria, fui enviado a cumplir la misión. Miren lo que dice Mateo 10:40. Vamos a ir a Mateo, mis amados.
10, verso 40. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén, aquí. Son palabras del Adón. Vamos a Mateo, vamos una porción más de Brihadasham. Mateo 25. Mateo capítulo 25, versículo 34 en adelante. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Adón, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto yo les digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, dice. Entonces dirá también a los de la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Adón, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto yo les digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Castigo eterno, vida eterna. Entonces aquí todo esto, ¿por qué estoy leyendo estas porciones? Porque tiene que ver también con lo que dice el versículo 8. Israel es el pueblo escogido de Abba Kadosh. De hecho, la palabra segulá, ¿sabe lo que significa? Propiedad, posesión. Es posesión suya, le pertenece a él. Por eso es meterse con él. Verso 9. Kihineni menif et yadi alehem, behayu shalal leabdeem, vidaten ki Yahweh Sebaot shelahani. Dice el verso 9: porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos y sabrán que Yahweh Sebaot me envió. Fíjense que aparece la expresión menif. Bueno, acá lo traduce como alzo. He aquí yo alzo mi mano sobre ellos. La raíz es nuf. Significa mover de aquí para allá. Agitar la mano significa ejercer poder. Según Isaías 11, versículo 15, e Isaías 19, 16 también, que aparece la expresión nuf. O sea, el Eterno promete alterar las cosas de modo que aquellos a quienes Israel había servido se convirtieran en despojo para su pueblo. Y dice el pasuk, Shelahani, que Yahweh Sebaot Shelahani, porque Yahweh Sebaot me ha enviado. O sea, aquí vemos que el profeta verdadero de Abba Kadosh cumple todo tal cual. Estas son palabras del Eterno, pero a través de la vida de Zacarías, Sejaría. Miren lo que dice Deuteronomio 18, de Barim. 18, 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Yahweh no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Yahweh y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Yahweh no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hoy en día muchos están usando el nombre en vano y dicen que es profecía, pero no hay temor. No hay temor porque no se acompaña la palabra con lo que dice la Torah. Entonces es un falso profeta. ¿Sí? Una contradicción nomás. Por eso lanzar palabras, amado, es un boomerang. Mejor que esté la instrucción de la Torah en nuestros labios y no hablar tanto espiritismo, tanta misticismo barato. Hablar lo que es del Eterno. Baruch Hashem. Versículo 10. Canta y alégrate, hija de Sión, Bat Sión,
porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahweh. Alégrate. O sea, se aconseja a Sión como si fuera una persona, como si fuera un lugar, pero aquí dice que se alegra en vista de una perspectiva futura. Si el pueblo hubiera obedecido los mensajes de sus profetas, la ciudad podría haberse destacado en la restauración plena que el Eterno habría hecho. Habría morado en medio de ella, en Jerusalén, se habría convertido en la diadema del mundo entero. ¿Sí? Toda la simiente de Abraham siguió, muchos de ellos obedecieron, muchos otros no, fueron cortados. Ciertamente linaje de Abraham, bendito Abacadosh, que llevó su remanente fiel a través de tantas pruebas. Y por último, los Bené Israel, los israelitas, son lavados en la sangre preciosa de Yeshua, entonces completan la fe, completan la emuná. Apocalipsis 21, versículo 2, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Yohanan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Yahweh, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Este es el verdadero Israel, que ha sido guardado por Abacadosh y se ha guardado, es decir, ha cumplido los preceptos, y entonces está preparada, dice, como una novia allí. Amén, Ajim. Verso 11, estamos en Zacarías 2. Y se unirán muchas naciones a Yahweh, subraye muchas naciones. Vayomaú en aquel día, y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti. Fíjense que dice muchas naciones, pero después dice lejá, no dice lajem. Lejá es singular, lajem es plural. Muchas naciones y después habla en singular. Porque muchas naciones abrazarán la fe israelita. Le está hablando a ti, dice, un solo pueblo, Israel. Un solo pueblo es Israel. Sión, una sola ciudad, un lugar establecido. Muchas naciones vendrán. ¿Y qué más dice el versículo 11? Me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti. Verso 12, Yahweh poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Vamos a hablar de la unión. La unión. En Isaías 14:1, Isaías, Yeshayá, capítulo 14, versículo 1, dice: porque Yahweh tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntarán a la familia de Jacob. Esto es lo que está pasando en estos últimos tiempos también. Se están uniendo muchos extranjeros al pueblo de Israel. Y aquí vuelvo a decir, esto es fe, esto no es sangre, apellido, ascendencia, no. Esto es fe. ¿Sí? Miqueas, Mijá, capítulo 4, verso 2, acompáñeme usted, Miqueas 4, versículo 2 dice: vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh y a la casa del Elohim de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra de Yahweh. Son profecías, amados, pongan atención. Vendrán muchas naciones, dice, y dirán, venid y subamos al monte de Yahweh y a la casa de Jacob, y nos enseñará en sus caminos. Torá. Torá. El pueblo que está aprendiendo la Torá, que está guardando los mandamientos, es el pueblo que está regresando. Muchos son israelitas asimilados, otros son extranjeros. Lo importante es que son parte del pueblo de Israel. Y en los últimos tiempos serán consolados. O sea, el Eterno ya desde antes tenía el propósito de que personas de todas las naciones
¿sí?, se unieran con el Adón cuando observaran toda la bendición de Israel. Al ver a Israel, al ver a la luz, ¿sí?, ser parte de ese pueblo, le traería mucha braja, mucha braja. El Eterno, a través de Yeshua, ahora ha encargado a su Keilah que predique las Besarot en todo el mundo, para que muchas naciones, como dice el versículo, crean y sean salvas. Muchas naciones crean y sean salvas. Por eso en estos últimos tiempos de restauración, el Abba Kadosh, a través de Yeshua, da el mensaje a su Keilah para que predique, predique, predique. Y si tiene duda de esto, Mateo 24:14, Mateo 28:19 al 20, la gran comisión, la gran mitzvah. Marcos 16:15 al 16 también lo afirma. Hechos 1:8, vayan y prediquen. Cantidad de versículos. Apocalipsis 14, versículos 6 al 12. Todos esos versículos nos hablan del mismo propósito. Amén, Ajim. Versículo 13. Calle toda carne delante de Yahweh, porque Él se ha levantado de su santa morada. Como una anticipación a estos sucesos tremendos, se exhorta al mundo a que espere con el debido temor y reverencia. Dice el Salmo, quiero leer con ustedes el Salmo 76, Teilim. Acompáñenme ustedes, Salmos 76, los versículos 8 y 9, dice: desde los cielos hiciste oír tu juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Cuando te levantaste, oh Elohim, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Esto simplemente significa: aguarda en tu Hacedor, espera en tu Hacedor. No te desesperes, no salgas corriendo porque te puedes caer si estás baby todavía. Tranquilo, el paso es lento pero seguro, Israel. No te desesperes. No cuestiones más de lo que tienes que cuestionar. Calla, aguarda en Yahweh. Yahweh traerá su luz. El Salmo 44, versículo 23 al 26, Teilim también, vamos a leerlo, amados. 44, verso 25, 23 al 26, perdón. Dice: despierta, ¿por qué duermes, Adón? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia, dice. Tremendo el salmo este. O sea, se asegura que el Eterno mismo se levantará de su estado de aparente inactividad, que muchas personas cuestionan el mover del Eterno. ¿Por qué el Eterno permite esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? ¿Por qué esto? Como aquella persona, ¿se acuerdan? Aquella persona que cuestionaba. El Eterno dijo: ah, ¿sí quieres saber? Bueno, ven conmigo, le dijo, y le quitó la vida. Te voy a explicar lo que pasa. Te voy a explicar porque desde allí abajo no ves bien las cosas. Desde aquí arriba te voy a mostrar bien cómo son las cosas. ¿Te gusta cuestionar? ¿Te gusta alegar? Yo te voy a explicar. Y le quitó la vida. Calle toda carne. El Eterno en su momento se levantará para castigar a los impíos y para salvar a su pueblo. Si tiene duda de eso, anótelo. Salmo 44, versos 23 al 26. El Eterno se va a levantar. Pasamos al capítulo 3 de Zacarías. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Yahweh a Satanás: Yahweh te reprenda, oh Satanás. Yahweh, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira, que he quitado de ti
tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas, y el ángel de Yahweh estaba en pie. Y el ángel de Yahweh amonestó a Josué diciendo, así dice Yahweh de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Amén. Entramos aquí a otra visión, que es la visión del sumo sacerdote Josué o Yoshua. Así se dice en hebreo, ¿sí? La restauración de la Keilah aparece bajo el símbolo de Yoshua. Se habla del renuevo que es prometido. Ese es el Mashiach, el renuevo, aparece como el renuevo. Vayareni et Yoshua Cohen Agadol, me mostró, dice el verso 1, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Yahweh, y dice el Pasuk, ¿sí? Lifnei Malach Yahweh, ve a Satán omed al yemino letznino. Es decir, que el Satanás, estaba parado, dice, ¿de qué lado? Del lado derecho, la mano derecha para acusarle, dice. Aquí aparece la expresión me mostró, Vayareni, es decir, de lirot, de ver. Y entramos a la cuarta visión. Anote, verso 1 al 10, cuarta visión. Bueno, esta visión tiene el propósito de mostrar a Mashiach para vencer al acusador de su pueblo, que es el Satán. La palabra Satán ahora la vamos a analizar bien. Aquí fue dada en un tiempo cuando el firme progreso que hacían los edificadores del templo desconcertó y alarmó a las huestes del mal. ¿Sí? El capítulo 1, versículo 8 de Zacarías dice, y vi de noche aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Josué aquí aparece como el primer sumo sacerdote después del cautiverio, y quiero que consultemos Esdras 2:2. Esdras capítulo 2 verso 2. El estudio del libro de Esdras es cuando regresan de la cautividad por mano de Zorobabel. Dice, los cuales vinieron con Zorobabel, ahí dice Jesúa. ¿Sí lo leyó? Jesúa, no es Jesúa. Jesúa es una mala traducción, es una latinización. El original dice Yoshua, Josué. ¿Sí? Así que corríjalo ahí que dice Jesúa. Es que los traductores han cambiado los nombres, los tradujeron. No es Nehemías, es Nehemiah. No es Seraías, es Serayá. ¿Sí? Y así sucesivamente. Mardoqueo es Mordejai. ¿Sí? Bilshan, Mispar, Dikvai, Rehum, Vaaná. ¿Sí? Ahí aparecen los nombres en Esdras 2:2. Pero ese Jesúa que aparece ahí es Yoshua. Entonces, es el primer, después de la cautividad, anote, primer sumo sacerdote, mal llamado Jesúa. Es una transliteración horrible, ¿sí? Totalmente errónea del hebreo. Y en esta visión el sumo sacerdote representa a Israel que comparece delante de Elohim. Entonces, ¿quién es el Cohen Agadol? Es Israel en esta visión. Representa al pueblo de Israel. Malach Yahweh, el ángel de Yahweh, es decir, el ángel que es Yahweh, en este caso, representa a Yahweh. El sumo sacerdote representa a Israel. ¿Sí? Ahora también aparece como el Mashiach,
representado. Vamos a ir a Judas. El verso 9, mis amados. Cuando lo tengan me dice amén. Pero cuando el arcángel Mijael contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moshe, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: Yahweh te reprenda. Ahí dice el Señor. Pero usted sabe que en el Brit Hadashah, en el mal llamado Nuevo Testamento, no aparece el nombre Yahweh porque lo ocultaron. Cuando dice el Señor es Yud-Hei Vav-Hei. Yahweh te reprenda. ¿Sí? Es como está escrito en esta porción que estamos leyendo de Zacarías 3, verso 2. ¿Sí? Que le dijo: Yahweh te reprenda. Amén, Ajim. Seguimos. Bueno, la palabra Satán, Satán está con el artículo definido, el Satán. Satán significa el adversario, ¿sí? Es el adversario. Viene del verbo Satán, que significa acusar. Es un adversario. Satán es actuar como adversario. Por eso es el acusador. De hecho, la palabra Satán se aplica al hombre también. ¿Sí? Una persona que se opone, que es un tropiezo, es un Satán. Y yo lo he ministrado la vez pasada en otras oportunidades, que muchas veces los hijos son Satanim. El esposo es un Satán. ¿Sí? La esposa es un Satán. ¿Sí? Porque es adversario, es piedra de tropiezo. ¿Qué le dijo Yahshua a Kefa? Quítate delante de mí, Satanás. ¿A Kefa le dijo eso? Sí. Porque la palabra Satán significa uno que actúa como un adversario, que se opone, que es un estorbo. Eso es un Satán. El verbo Satán aparece en el Salmo 38:20, en el Salmo 71:13, en el Salmo 109:4. Hay muchas porciones. El verso 20, el verso 29 también aparece la expresión Satán. O sea, el nombre se aplica a un adversario terrenal. En 1 de Samuel 29:4, vamos a ir para allá, mis amados. 1 de Samuel 29:4. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sé que en la batalla se nos vuelva Satán, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí lo traduje como dice en el original, no enemigo, sino Satán. Satán se refiere a lo terrenal. Es un adversario. También podemos ver en 2 de Samuel 19:22, 1 de Reyes 5:4. Hay muchas porciones. 1 de Reyes 11:14. También en Números 22:22, Satán se aplica a lo espiritual. Vamos a ir a Bemidbar 22:22, Misahim. Dice: y la ira de Elohim se encendió porque él iba, y el ángel de Yahweh se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. ¿Se acuerdan de Balaam? Cuando el ángel de Yahweh se le opuso. Eso es Satán. Para que usted vaya entendiendo el concepto hebreo de lo que es el Satán. ¿Sí? Incluso el verso 32, anótese también que habla de esa expresión. Entonces, en cada una de estas referencias, el sustantivo hebreo está sin artículo. El nombre aparece con artículo 14 veces en Job,
en Job, capítulo 1, verso 6, hasta Job 2, 7. Y 3 veces aparece en Zacarías 3. En cada uno de estos casos es traducido como Satanás. La misma traducción se emplea en 1 de Crónicas 21:1, pero aquí no lleva el artículo en el hebreo. Satán. Y con el artículo es a Satán. Satán, a Satán. A es el artículo, a Satán. Dice que aparecía para acusarle. O sea, mientras Josué estaba intercediendo delante de Elohim por su pueblo, Satanás estaba cerca para oponerse y desvirtuar sus esfuerzos, acusando a Josué, es decir, acusando a Israel, al pueblo de Israel, y a su pueblo de pecaminosidad. Vaya conmigo a 1 de Pedro 5:8. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el Satán, como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Es cierto que el Satán es enemigo de las almas. ¿Sí? Eso es cierto, es una realidad espiritual. Pero discierna usted muchas veces las cosas que suceden. Muchas veces la persona es negligente y dices que me estoy siendo probado. No, es tu negligencia lo que estás haciendo. Tu irresponsabilidad, no son pruebas. Es que el demonio me molesta. No, es tu carne que no se quiere sujetar a la Torah. Cuando viene la Torah, viene la luz de Abacadosh y toda tiniebla se disipa. ¿Sí? Si hay luchas espirituales, entonces es porque no hay algo genuino. Y eso se tiene que arrancar desde raíz. Y tiene que haber un comienzo genuino en Yeshua. En Apocalipsis 12:10, vamos a ver otra referencia. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim y la autoridad de su ungido, porque ha sido lanzado fuera. ¿A quién? Al Satán. Ahí aparece como el acusador. En el texto original dice el Satán, que es el que acusa. De nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Elohim día y noche. ¿Sí? Ese es el trabajo. Por eso aquí aparece acusando a Josué, acusando a Israel. O sea, señalaba las transgresiones de Israel como una razón para que el pueblo no recuperara el favor de Abacadosh. Ya ves, no te puedes levantar, nunca te vas a levantar, siempre vas a ser el mismo, no vas a cambiar. Dardos, 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 dardos. Nunca te vas a poner los pantalones, varón, siempre vas a ser el mismo cobarde, siempre vas a ser el mismo. Jugándole al payaso ahí con talit, no, siempre vas a ser el mismo. Dardos, dardos, dardos. Pongan atención, amados, porque esta es la realidad espiritual de muchas personas. Despierten, amados, despierten. El acusador no descansa. Vayomer Yahweh el a Satán, Yigar Yahweh beja a Satán, Veigar Yahweh bejara bojer, Birushalayim alo seut, Mutzalmesh. El verso 2 dice claramente que Yahweh le dijo al Satán, no dice Josué, Yahweh le dijo a Satán: Yahweh te reprenda, oh Satanás. Y Yahweh, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Pregunta. Alozeu Mutzalmesh, ¿no es este un tizón tomado del fuego? Dice. Así lo podríamos traducir. Era cierto que el pueblo del Eterno había pecado gravemente, eso sí, pero había sufrido el castigo del galut, del exilio, de la cautividad. Muchos habían sido inducidos al arrepentimiento, a la humillación. En estas condiciones era correcto, sin duda, que el Eterno les fuera propicio. Entonces aquí se hace referencia a Josué, pero también él representaba al pueblo. La palabra ud, que la tradujeron como tizón, significa tronco, tocón. Quizá originalmente un palo que se usaba para atizar el fuego.
¿sí? Para acomodar las brasas. Esta palabra aparece en el Tanaj solamente aquí, en Yeshayá, en Isaías 7:4 y en Amós 4:11. Los abrasadores fuegos del cautiverio finalmente habrían consumido al pueblo escogido si Elohim no hubiera tocado el corazón de los reyes, aquellos paganos, porque el Eterno es perfecto. Y cuando parecía que el pueblo ya estaba a punto de desaparecer en la asimilación, en la idolatría, el Eterno tocó a los paganos, comenzaron a firmarse decretos, comenzó a cambiar la suerte del pueblo y lo trajo de vuelta a casa. ¿Por qué? Porque Él no cambia, Él no ha desechado a Israel, sino que lo ha guardado. Aleluya. Ahora, dice el verso 3, Yoshua haya labush begadim, tzoim veomet lifnei amalach. Dice el verso 3:3, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba lifnei amalach, delante del ángel, dice. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Baruch Hashem. Cambió su suerte. Las vestiduras viles también aparecen en Isaías 64:6. Es símbolo de la vileza del pecado. Vayam vayomer el haomdim lefanav lemor asiru begadin atzoim. Quitarle las vestiduras viles significaba el perdón de los pecados, la restauración del pueblo del Eterno. Es darle nuevos vestidos. Y bendito sea Yeshua HaMashiach, que nos quitó las vestiduras viles y nos dio vestidura limpia. Cuidemos y valoremos esas vestiduras en Yeshua HaMashiach. Ahora dice el verso 5, o sea, el vestido nuevo representa la justicia de Mashiach. Dice el verso 5, Vaomar Yasimut Sanif Taor, dice el Pasuk 5, después me dijo, pongan, aquí aparece como Tzanif, no es mitra, sino que es un turbante, una cobertura sobre la cabeza, ¿sí? Pongan una cobertura limpia sobre su cabeza. Y pusieron una cobertura limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el malaj de Yahweh, el ángel de Yahweh, estaba en pie delante de él. Es un acto tremendo lo que está pasando aquí, ¿sí? Y le cubre la cabeza. Por eso dice Tzanif Taor al Rosho. ¿Qué significa Tzanif Taor al Rosho? Una cobertura que representa pureza, que significa devoción y sujeción también, porque la cobertura significa sujeción al Kadosh Baruj Hu, no a los hombres, al Eterno es la sujeción. Estar limpio y sujeto al Creador, por eso le cubrió la cabeza. La palabra, la raíz Aar, dice Taor, porque es de la raíz Aar, significa ser limpio, ser puro, ser ceremonialmente limpio, ser declarado limpio. El turbante que llevaba la inscripción Kodesh la Yahweh, antiguamente, bueno, el del sumo sacerdote decía Kodesh la Yahweh en un tzitz, una placa de oro, dice Éxodo capítulo 28, verso 36 al 38, significaba consagrado a Yahweh, apartado para Yahweh. Ahora le colocan el turbante puro sobre Josué y significaba que sus transgresiones habían sido perdonadas y que estaba en condiciones de actuar otra vez como un Cohen, como un servidor. El sacerdote y el pueblo recuperaban el favor de Abba Kadosh. Verso 7. Ko amar Yahweh Tsebaot im bidrachai telech veim mishmarti tishmor vegan atata din et beti vegan tishmor el hatzerai venatati lechamem lamjim venaundim aele. Este versículo está impresionante. Dice Yahweh, el Todopoderoso de los ejércitos, si ustedes anduvieren por mis caminos, si guardan mis ordenanzas, también ustedes gobernarán sobre mi casa.
También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar, dice. Baruch Hashem. Imagínese usted el templo milenial que el Abacadosh está preparando. El templo milenial. Allí te daré un lugar, hijo mío. Guarda mis mandamientos. Guárdate en santidad. Guarda tu identidad. No te avergüences de quién eres. Si anduvieras, fíjese que es condicional. Im bidrajai telech. Si caminaras en mis caminos, dice. Veim et mishmarti tishmor vegam atatadim. Si guardares todas las ordenanzas, dice, también tú gobernarás mi casa. La obediencia produce grandes bendiciones, amados. La obediencia produce grandes bendiciones. Vaya conmigo primero de Reyes 3, Melahim Aleph. Verso 14. Dice así, ¿lo tienen, amados? Si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Quiere vivir muchos años? ¿Bien? ¿Quiere vivir bendecido, amado, amada en el Eterno? Usted que está viendo este video, ¿quiere vivir bendecido? Guarde los mandamientos. Guarde la identidad del pueblo del Eterno. Los mandamientos no han pasado, los mandamientos, por el contrario, están más necesarios que nunca en este mundo de tinieblas y pecado y maldad. Seguimos. 8, verso 8. Estamos en Zacarías 3, mis amados. Versículo 8. Tishma, oye pues, ahora, Akshav, Yoshua, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Sí? Le dice Shmana, Shmana. Na, la expresión na es una expresión de súplica. ¿Sí? Rahemna, Shmana, oye por favor. Shmana, Yoshua, Kohen Gadol, Ata, Bereja, Beyoshvin lefaneja. Todos los que están contigo. Kianshem mofet ma yihneni. Porque los que están contigo, le dice, son, ¿cómo? Varones simbólicos. Y dice, Mevi et avdi tzemach. ¿Qué es el tzemach? Es el renuevo. La palabra tzemach, ¿sí? Tzadi, mem, het, es el Mashiach. Ese es el renuevo que trae. Ahí está el Mashiach. Yo traigo et avdi, a mi siervo, el renuevo. Escucha pues, la importancia de la promesa que estaba por pronunciarse demandaba la plena atención del sacerdote, es decir, de Israel, ¿no? Aquí Josué, el sumo sacerdote, representa, ya dijimos, al pueblo de Israel. En algunas versiones la palabra mofet la tradujeron como, bueno, son simbólicos, pero algunas veces aparece como hombres de maravilla, no hombres simbólicos. Se usa para referirse a las maravillas que realizó Moshe delante de Paró, en Éxodo 4:21, Éxodo 7:3, Éxodo 11, 9 y 10. La palabra mofet se traduce como prodigio. Incluso en segundo de Crónicas 32, 31. En otras porciones mofet la pusieron como señal. Por ejemplo, en primero de Reyes 13:3. En segunda de Crónicas 32, 24, Ezequiel 12, 6, etc. Hay muchas porciones donde la misma expresión la interpretan de diferentes formas. Amén, Ajim. Mofet, el hebreo mofet. O sea, por ejemplo, Yehezkel Anaví, el profeta Ezequiel, pone en Ezequiel 12:6 la expresión mofet como una señal para su generación. Y eso lo estudiamos sistemáticamente cuando vimos todo el libro de Ezequiel. Ahora, también los Bene Israel del tiempo de la restauración debían ser una demostración de lo que el Eterno estaba dispuesto a hacer a favor de los que cooperan con Malhut HaShamayim.
Ellos debían ser honrados como los escogidos de Malhut Hashamayit entre las naciones de la tierra. Israel es luz, Israel no es tiniebla. Israel va con la frente en alto porque son los escogidos, son los hijos, no son los perros. Si usted ve a un israelita que anda como perro, entonces no es Israel. Los Bené Israel son los encargados, los escogidos del cielo entre las naciones de la tierra. Y dice el pasuk, lo leímos recién, Be kihineni, porque he aquí me vi et avdit semach, porque he aquí yo envío a mi siervo Semach, el renuevo. Este título Semach también aparece en Isaías 41:8, refiriéndose al Mashiach. Por eso es importante entender el hebreo, amados. Isaías 41, verso 8. Cuando usted lo tenga me dice amén. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, dice. Ahí aparece como siervo mío, ¿sí? Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Ahí no aparece la palabra, no lo pusieron como renuevo. En el texto original se está refiriendo justamente, ¿sí?, al título dado de el Mesías, frecuentemente, el Semach. Semach en realidad significa brote, crecimiento, ¿sí? No es Mashiach, porque Mashiach es ungido, pero el brote, ¿sí? ¿Se acuerdan del tronco de Isaí? El vástago, el brote, la profecía. Ahora, en Jeremías 23, verso 5, Jeremías 23, 5 dice aquí que vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Levantaré a David renuevo justo, ¿sí? Estas son palabras proféticas. Bueno, ahí lo trajeron como renuevo. De hecho, el mismo Jeremías 33 también. Vamos a leerlo, amados. Jeremías capítulo 33, versículo 15. 33:15, dice así: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo. Fíjese que renuevo está con mayúscula, ¿sí? Un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. O sea, este versículo de Jeremías corrobora el otro de Jeremías 23, de que está hablando del Mashiach, ¿sí? Está hablando del Mashiach, el vástago que brotaría de la casa de David. Aleluya. Verso 9, volvemos a Zacarías 3, verso 9. Porque aquí aquella piedra, subraye piedra, que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. La palabra piedra es Even, Eden. Anótelo, Eden. Aleph, Bet, Nun Sofit, Eden. Se refiere al Mashiach, ¿sí? Por ejemplo, en Isaías 8:14, vamos a ir a Isaías 8:14. Dice así: entonces él será por santuario, pero a las 2 casas de Israel por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿Sí? Anoten, Isaías 8:14. ¿Cómo será las 2 casas de Israel? Por Eden, por piedra. Por eso dice Zacarías 3, versículo 9: he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, es decir, de Judá y Efraín, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Quién es el que perdona pecados sino Yahweh? Amén, Ajim.
Ahora también se compara al reino del Mashiach en Daniel 2. Vamos a ir a Daniel 2. Versículo 34 y 35. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y en barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Estas son palabras muy profundas, ¿sí? Hay que saber interpretarlas. Las palabras de Daniel, del capítulo 2 de Daniel, versículo 34 y 35, ¿sí? Donde habla del reino del Mashiach. O que también, como el verso 30 y 44 de Daniel 2, representa a Zorobabel como el anillo de sellar, que incluso un profeta, ¿cuál era el otro profeta contemporáneo a Zacarías? Hagai, ¿no? Ageo. Estuvimos estudiando eso. En Ageo 2:23 también se menciona eso. Ahora, el único indicio inmediato en cuanto al significado, el simbolismo, parece hallarse en las palabras: quitaré el pecado de la tierra en un día. Ahí está el significado de la piedra con 7 ojos. La enseñanza central de la visión ha sido la eliminación de la culpa de Josué, es decir, de Israel, de todo el pueblo, y podría haber una relación entre esta única piedra y un día. ¿Sí? Una sola piedra y en un día es quitado el pecado. Vayomau neun Yahweh Tsebaot tikru ish leereu et tahat gefen beatahat tena. Dice el Pasuk 10, en aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Esto significa, la vid significa paz y seguridad. La higuera también significa gozo y prosperidad. Vamos a ir a Isaías 65. Por eso dice, cada uno le dirá etajiv le reú. 65:17. Vamos a leer esta porción, amados, para que entendamos las palabras de Sejaría. Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. La vid y la higuera, ahí está. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni tendrán a luz para maldición, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Yahweh, y sus descendientes con ellos. Verso 24 y 25 dice, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Yahweh. Estas son las palabras que Zacarías termina en la visión del sumo sacerdote Josué del capítulo 3 de Zacarías. Pasamos al capítulo 4 de Zacarías y dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos
para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi ruaj, ha dicho Yahweh de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Yahweh a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Yahweh de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán, y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. Hablé más y le dije: ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los 2 ungidos que están delante de Yahweh de toda la tierra. El Adón, Baruch Hashem. Pasamos al capítulo 4, donde aparece otra visión, la visión del candelabro, la menorá de oro y los olivos. El candelabro de oro presagia la bendición de los cimientos puestos por Zorobabel. Por eso es importante entender también la parte histórica de cómo fueron sucediendo las cosas. También los 2 olivos representan a los 2 ungidos, dice la palabra. Vamos al versículo 1 a empezar a analizar estos 14 versículos de Zacarías 4. Vayashav Malach Hadober, dice el versículo: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado en su sueño. Se lo despertó, ¿sí? Lo levantó para que pusiera atención. Este incidente sirve de transición, ¿sí?, entre una visión y otra. El profeta Zacarías posiblemente estaba sumido en una profunda meditación, y entonces su atención fue dirigida a una nueva presentación simbólica. Daniel 8:18, por ejemplo. Vamos a ir a Daniel. Daniel, por favor, 8:18. Dice: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. ¿Sí? Esto le pasó similarmente a Daniel. Lo que aquí Zacarías en el capítulo 4 comienza diciendo: el ángel lo despertó, como si él estuviera en una meditación, no sé, ¿sí?, como si estuviera en un éxtasis, y lo hizo entrar en la otra visión. De hecho, Daniel 10, capítulo 10, verso 8 y 9 dice: quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra, dice Daniel. ¿Sí? Similar lo que vivieron los profetas de Yahweh, las experiencias que tuvieron cuando recibieron estas visiones. Ahora, dice el verso 2: Vayomer alai, mataroe vayomer, van omar, dice, raiti veine menorat zahav. ¿Qué es lo que estás viendo? Vi menorat zahav, una menorá de oro, un candelabro de oro, dice. Era zahav kula, era toda de oro, dice. Dice el pasuk: vegula al rosha, beshiva nerotea, alea shiva beshiva mutzakot, la nerota shela rosha. Dice el versículo: y del candelabro, con un depósito encima, es decir, arroshá, y sus 7 lámparas, shivat hanorot, encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él.
Junto a él, dice, 2 olivos, dice el Pasuk 3. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Vamos a ir analizando estas palabras. Las lámparas, bueno, el candelabro, menorá en hebreo. Este simbolismo evidentemente es tomado del candelabro del santuario, ¿sí? Aquí no dice una menorá de 9 brazos ni de 10, sino la menorá de 7 brazos originalmente como es. El candelabro del antiguo tabernáculo tenía 7 lamparillas, dice Éxodo 25, 31 al 40. Ahora en el templo de Salomón había 10 candelabros, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, dice Primero de Reyes 7, 49. Pero el candelabro de esta visión no es como los anteriores y tiene además sus lecciones peculiares que enseñar. Por ejemplo, el depósito que contenía el aceite que alimentaba las 7 lámparas por medio de 7 tubos, dice. O sea, no era una menorá como la del Mishkan, ni tampoco como las que estaban en Primero de Reyes 7, 49. Los olivos, zetim, aparece como zetim. Ushnaim zetim alea, echad minim, agula, vejat al smola. Uno estaba a la yemina, a la derecha, perdón, yemina, derecha, smola, izquierda, ¿sí? Según el verso 12, estamos en Zacarías 4, dice, hablé aún de nuevo y dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos, subraye 2 tubos de oro, vierten de sí como oro? No dice como aceite, dice que zahav, como si fuera oro. Según el verso 12, esos árboles suministraban el aceite para el depósito central, que a su vez alimentaba las lámparas. Fíjense que el aceite ¿de qué era? Aceite de olivo. Y los olivos suministraban el aceite de sí para la menorá, para encender la menorá. ¿Sí? Vaya analizando esta visión. El verso 6, vamos a ir más adelante. El verso 6 dice, menciona Zerubabel. Zerubabel significa simiente de Babel. Zeru de Zerá, Babel de Babilonia. ¿Sí? Es como un retoño de Babel. Eso significa Zerubabel. El verso 6 dijimos que menciona a Zorobabel. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Yahweh a Zerubabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi ruaj, ha dicho Yahweh de los ejércitos. O sea, en cuanto a la identidad y obra de Zorobabel, cuando estudiamos los cautiverios, vimos en Esdras 2 y en Esdras 4, hablando del liderazgo de Zorobabel y cómo llevó a cabo por voluntad de Abacadosh el retorno de los exiliados. Aquí lo que está representando es la administración civil, el liderazgo. Así como Josué, estudiamos en la visión de Zacarías 3.1, el sumo sacerdote representa a Israel, aquí representa Zorobabel al Ruaj, ¿sí? Al Ruaj. El aceite suministrado por los olivos del Pasuk 3 simboliza el Ruaj HaKodesh. El aceite es el Ruaj HaKodesh, ¿sí? Solo el favor de nuestro Abba puede vencer todos los obstáculos que estaban afrontando los sobreedificadores, los reedificadores de Jerusalén. Zorobabel y sus compañeros estaban deprimidos por su reducida capacidad y escasos recursos para continuar con la obra de la restauración de Jerusalén frente a toda la oposición que tenían sus enemigos. ¿Sí? Allí estaba Sanballat, allí estaban muchos, los que vienen a debilitar la obra para que la obra no avance. Ahora la visión mostró que los propósitos de Abacadosh para Israel se lograrían no con ejército ni con fuerza humana, sino mediante su Ruaj HaKodesh. Por eso es importante que Israel abrace toda la fe israelita en el Ruaj HaKodesh, en el Ruaj de Yahweh. Eso significa. Mi ata ar agadol lifnei Zerubabel, dice el verso 7, ¿quién eres tú, oh gran monte,
¿sí? Por eso dice Ar Agadol, Lifne Zerubabel, Lelishmor, dice el Pasuk, serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Por eso aquí está mencionando a Zorobabel y sus compañeros. El gran monte significa, ¿sí?, las dificultades que aparentemente eran insuperables para Zorobabel. Tenía que enfrentar para lograr un propósito de restauración. En Isaías 2:2, vamos a Yeshayá, Baruch Hashem. Isaías 2:2, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. El gran monte. ¿Cuál es el gran monte? Aragadol Lifne Zerubabel. Parecía que todo estaba imposible, sin embargo el gran monte estaba allí. Piedra de remanente, piedra de remate, dice la otra versión. A Zorobabel se le da la seguridad de que él terminará la obra de restauración al poner la piedra de remate con que culminaría toda la obra, ¿sí? Dice el verso 9, echarán el cimiento. Eso lo vimos en el estudio de Esdras 3:8 y Esdras 6:15. Vamos a analizar la expresión Leyom Ketanot. El verso 10 dice, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces, subraye, Leyom Ketanot, el día de las pequeñeces, se alegrarán y verán la plomada en la mano de ¿quién? De Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Yahweh que recorren toda la tierra. ¿Sí? Ahora, el verso 10 nos explica el pasuk, es decir, el tímido progreso que hasta entonces se había logrado, se alegrarían, es decir, al alcanzar lo que parecía imposible. Los 7 sin duda hace referencia a las 7 lámparas del verso 2. Aquí se convierte en un símbolo de omnisciencia y omnipresencia de Yahweh. No se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. ¿Sí? Eso está escrito en el Salmo 121, versículo 4. Iné lo yanum velo isham shomer Israel. No se duerme ni se adormecerá el que guarda Israel. Por eso dice los 7 ojos que están vigilando y guardando shomer Israel. O sea, el Eterno supervisa los asuntos de esta tierra desde su trono Kadosh y cumple los propósitos de su voluntad. Nada pasa inadvertido para él, mis amados, nada. El Salmo 139, vamos a ir al Salmo 139, versículo 1 en adelante, dice, oh Yahweh, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Yahweh, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu ruaj? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Sheol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomares las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Nada se esconde de él. Eso es lo que está diciendo la palabra. Y qué tontería, ¿verdad? La gente que piensa que lo engaña el Creador, que el Eterno no sabe las cosas como son. Estamos desnudos delante de Él. Entonces aquí este pasuk nos está explicando la importancia que tiene. Aquel día de las pequeñeces, dice.
Besamehu berau et taevena bedil beyad Zerubabel shiva ele nea Yahweh emal meshotetim bejal haaretz. Son los ojos de él, Shiva Einaim, los 7 ojos de Yahweh que están recorriendo toda la tierra. ¿Qué significa? Omnisciencia y omnipresencia. Yahweh todo lo sabe. Daniel 4:17 también lo afirma. Ahora le pregunta el Pasuk 11, hablé más y dije, le pregunta, Ma shene azitim haele, ¿qué es lo que significa todo esto? Le dice el Pasuk 11. El significado de los 2 olivos aún no le había sido explicado en el versículo 3. Entonces él insiste, quiere saber. Ma shene azitim haele, ¿qué significan estos 2 olivos? Le responde, los 2 ungidos. Vayomer el shne vne ayitzar aondila adon kol haaretz. Dice el verso 14, estos son los 2 ungidos que están delante de Yahweh, del dueño de toda la tierra. Vamos a explicar un poquito esto. Dice, bueno, el Pasuk dice delante de Adonai, delante de la Adón, junto al Adón. ¿Sí? Así está escrito. En el símbolo los olivos proporcionaban aceite para las lámparas, eso lo vimos en el Pasuk 12. Ahora el aceite simboliza el Ruach HaKodesh, según el verso 6. Por lo tanto, los ungidos representan los instrumentos celestiales por medio de los cuales el Ruach HaKodesh es impartido a los seres humanos que están plenamente consagrados a la bodá y a la santidad, al servicio a Yahweh y a la santidad. La misión de los 2 ungidos es comunicar, llevar luz y poder a el pueblo del Eterno. ¿Sí? No están solos, dijo Yahshua. Se espera que los que reciben el don celestial comuniquen y compartan a otros las bendiciones. O usted va a recibir mucho, mucho y se va a quedar con todo. Y denme más porque necesito más, quiero más. No, dijo Yahshua, si recibes, da a otro, comparte con otro. Si no recibes, es imposible que des. Por eso muchos no dan. ¿Por qué no reciben? ¿Se entiende aquí? Aquí lo que está hablando es que los olivos son canales. Son canales. Apocalipsis 11:4. Vamos a ir a Apocalipsis 11:4. Dice así: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros, menorot, que están en pie delante del Elohim de toda la tierra. Estas son palabras de Zacarías las que aparecen en la visión de Yohanan. Son palabras que se le dictaron a Sejaría. Por eso se menciona en Apocalipsis 11:4, los 2 candeleros que están en pie delante del Elohim de toda la tierra. Por medio de estos símbolos se identifican los 2 testigos que representan, ¿sí? En favor del pueblo, claro. Ahora, aunque 2 profetas vieron símbolos similares, no era idéntico el significado de los símbolos. ¿Sí? Vieron cosas similares, eso sí no lo podemos negar, pero no es el mismo significado. No es idéntico el significado. Sabemos que el Eterno ha tomado la menorá, bueno, y es un emblema, ya diríamos, es un símbolo de Israel la menorá. ¿Sí? Y tiene mucho significado, no místico, sino un símbolo de identidad, de luz, también porque ha sido puesto como el Or Laumot, como luz a los gentiles, a las naciones, y ese es Israel. Israel ha sido llamado para hacer distinción y para llevar luz a las naciones. Si no fuera así, entonces Yahshua HaMashiach hubiera dicho, quédense callados, guarden Shabbat encerrados, no digan a nadie. Y si le preguntan algo, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? No digan nada, quédense callados. Si Yahshua hubiera dicho eso, entonces no se cumpliría la palabra. Y Yahshua dijo, vayan y prediquen, vayan a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hasta aquí completamos la visión de la menorá de oro y los olivos. Vamos a hacer oración dándole gracias a Abba Kadosh por el estudio del libro de Sejaría, Sefer Sejaría. Baruch Hashem, Yahweh Sebaot, gracias te damos, Padre eterno, bendito seas.
Damos toda Rabá, Padre, por el estudio de tu palabra. Gracias por cada consejo, por cada revelación, visión que has dado a tus siervos los profetas. Hoy, Padre, tenemos la bendición de estudiar, de sentarnos a escudriñar tu palabra, y sabemos que hay mucha enseñanza para nosotros y para este tiempo en que estamos viviendo. Te pedimos, Padre, por todo Israel, por las 12 tribus Abacadosh que aún se encuentran esparcidas. Sabemos, Padre, que se acerca el tiempo del gran recogimiento. Abba, devuelve la identidad a aquellos que se han asimilado, a aquellos que se han extraviado de la fe de tu pueblo Israel. Te pido, Padre bendito, que sigas atalayando, sigas sonando tu shofar y trayendo a todos aquellos, Padre bendito, que están lejos. En el nombre de Yeshua HaMashiach, trae refrigerio sobre todo tu pueblo Israel y que se gocen tus servidores. En el nombre de Yeshua HaMashiach te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.